¿Podría Sankara, preceptor espiritual, estar aparte del Yo Supremo? ¿Quién sino él, que como el Yo Supremo no posee un cuerpo, está ahora expresando estos versos en tamil, residiendo dentro de Ramana? Cuentan los sabios que hace más de 2 siglos, en una mañana cualquiera en un pueblo del sur de la India, un niño de 8 años chapotea en las aguas de Kaladi. De pronto, un cocodrilo cierra sus fauces sobre su pierna. Entre gritos y terror, el pequeño suplica a su madre que lo deje abrazar la vida monástica como única forma de librarse del peligro. Ella accede angustiada y el animal suelta al niño. Así nace la leyenda de Sankara, a quien, según la tradición, Shiva habría profetizado como artífice de un giro trascendental en la filosofía india. Huérfano de padre y sediento de sabiduría, Sankara viaja hasta el río Narmada para conocer a Govinda Bhagavad-pada. Bajo su guía se sumerge en el Advaita Vedanta, una visión que afirma que no hay separación real entre el individuo y la realidad suprema. Con tan solo 16 años, recorre la India debatiendo con pensadores de distintas corrientes. Se hace famoso el encuentro con Mandana Misra, un experto en ritos védicos, a quien convence de la ilusión de la dualidad. Convertido Misra en discípulo, la reputación de Sankara se consolida. Para garantizar la difusión de estas ideas, funda 4 monasterios en puntos cardinales: Sringeri, Dvaraka, Puri y Yoshimad. Desde allí, el concepto de la no dualidad echó raíces e influiría en generaciones futuras. Se dice que Sankara murió muy joven, alrededor de los 32 años, aunque sus comentarios a las Upanishads y al Brahma Sutra y a la Bhagavad Gita perduran como base ineludible del pensamiento vedántico. Cada vez que alguien estudia estas escrituras, su legado resurge y plantea la pregunta de si la aparente separación entre seres y mundo no es más que un espejismo. 11 siglos después, en 1879, cuando los sabios míticos apenas son ya un recuerdo, nace en la India otro niño llamado Venkataraman, a quien el mundo conocería como Ramana Maharshi. A los 16 años sintió un profundo miedo a la muerte que lo impulsó a preguntarse: ¿quién muere realmente? Esta indagación reveló en él la conciencia que trasciende el cuerpo y su vida dio un giro radical. Al igual que Sankara, pronto abandonó su hogar y se estableció en Tiruvannamalai, a los pies de la colina sagrada de Arunachala, que para él representaba la presencia viva de Shiva. Al principio vivió en cuevas y templos en condiciones de austeridad, pero su mente se mantenía en calma inquebrantable. Su fama creció y devotos de todo el mundo acudieron a buscar su guía. Su enseñanza principal consistía en la pregunta: ¿quién soy yo?, recordando que el ser verdadero se revela cuando se silencia la mente. Pese a los relatos de curaciones y milagros, Ramana atribuía todo a Arunachala, donde pasó más de medio siglo sin exigencias ni ceremonias. Un día llegó por correo al ashram de Ramana Maharshi una versión en tamil de Atma Bodha, la emblemática obra de Sankara. Tomó aquellos libros, los estudió en privado y sintió la necesidad de honrar a Sankara con su propia versión. Reconoció que la inspiración era más fuerte que él y que los versos brotaban completos en su mente, como si hubieran esperado largo tiempo para revelarse. Trabajó con una pequeña linterna, avanzando con rapidez, y 2 días después, la versión tamil de Atma Bodha quedó terminada. Alguien comentó que así debieron surgir los Vedas originales, y Ramana, con su característico humor afable, respondió: «Espero que nadie me ponga un pleito por haber compuesto este poema antes». De este modo, la esencia de Sankara
encontró eco vivo en la labor de Ramana Maharshi. Sus vidas, separadas por siglos, confluyen en un mismo punto: la experiencia directa de que el yo y lo absoluto son uno y el mismo. Y es precisamente esta versión de Atma Bodha la que hoy te presento como prueba de esa verdad única que unió a dos grandes santos iluminados, hijos de la misma esencia, y testimonio de la ilusión de la separación. Atma Bodha, de Shankara, por Ramana Maharshi. Escribo este poema, Atma Bodha, para satisfacer las necesidades de aquellos buscadores de la liberación que tras realizar un duro ascetismo se han depurado de sus impurezas y, libres de deseo, con mente pacífica, se hallan preparados. De todos los medios para la liberación, es el conocimiento el único medio directo, tan esencial como lo es el fuego para cocinar. Sin él es imposible la liberación. El yoga de la acción, Karma Yoga, no puede acabar con la ignorancia. Sin embargo, el conocimiento la destruye tan manifiestamente como la luz elimina la oscuridad. Es a causa de la ignorancia que la luz eterna del yo queda bloqueada. Al desaparecer la ignorancia, el yo puro resplandecerá como la luz del sol tras dispersarse las nubes. El yo individual está mezclado con la ignorancia. Por medio de la práctica del conocimiento se purifica el yo individual, porque al lavarlo de manchas se van tanto el conocimiento como la ignorancia, tal como el jabón con el agua sucia. Samsara, la vida mundana, está llena de apetencias y aversiones y un sinnúmero de opuestos. Como el sueño, parece real mientras dura, mas se desvanece al despertar, ya que es irreal su esencia. Mientras ciegos al sustrato en la base de todo, no percibimos el Brahman carente de dualidad. Nos parece real el mundo, pero es tan ilusorio como la falsa perla en el nácar. Tal como las burbujas de espuma en la superficie del océano caen sobre el mar, los mundos nacen, permanecen y luego se disuelven en el Ser Supremo, que es causa y sustento de todo. En Satchitananda, el gozo de la conciencia que todo lo impregna, se dibujan las personas y objetos como fenómeno, tal como se nos muestran los diversos adornos dorados, aunque el oro sea el sustrato común de todos ellos. A pesar que el éter o el espacio todo lo impregna, aparece fragmentado a nuestra vista como agujero, jarra, etc., él permanece indiferenciado y sin limitaciones. Así también existe un principio de no dualidad, el yo que rige todos nuestros sentidos. Todos nuestros atributos, nombre, raza, posición, estado, son meras sobreimpresiones sobre el yo universal puro. Son lo que consideramos nuestros rasgos, pero carecen de valor sobre el yo puro carente de dualidad. Para el yo son simples decoraciones por muy sutiles que sean. Nuestro cuerpo denso está constituido por elementos físicos y es un campo destinado a cosechar los frutos del pasado karma, en forma de placer y dolor. Nuestro cuerpo sutil está formado por los 5 aires vitales. La mente y el intelecto también lo forman elementos sutiles que nos permiten gozar vagando en los sueños. Dicen los antiguos sabios hindúes que la ignorancia raíz no puede expresarse. Simplemente conoce en tu interior que el yo es diferente de esos upadis. Así como el cristal limpio es transparente y sin color, pero semeja a colorearse según la luz o el trasfondo, así también el yo, que es puro y sin mancha, parece ser teñido por el cuerpo, la mente y los sentidos. Así como que para comer arroz blanco hay que separar la cáscara y el grano en el mortero, así también en el mortero del conocimiento
debemos separar el Atman puro de las 5 envolturas que lo recubren. Aunque esté presente siempre y por doquier, el yo Atman no brilla en todo lugar. Como la luz solo pasa a través de un medio limpio, el yo solo resplandece en el intelecto sin mancha. El yo actúa en el intelecto como distante testigo del cuerpo, la mente y los sentidos. El Atman observa los hechos del mismo modo que el rey viendo un desfile de sus súbditos. Así como con cielo nublado, el necio dice que es la luna la que se mueve con las nubes, no seas tú corto de juicio y achaques al yo la autoría de las actividades y funciones. Tal como los hombres realizan sus tareas a la luz del sol, pero el astro rey no participa en ellas, del mismo modo actúan el cuerpo, la mente y los sentidos sin que el yo tome parte.